¿no? Leji, por favor, ¿estás en línea? Qué raro. Me pareció que estaba por aquí. Bueno, ¿alguien de ustedes me puede comentar en qué han quedado, muchachos? Muchachos, por favor. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado que 15 compañeros vamos a viajar y hasta hoy día los que se iban a animar tienen que depositar. Ya. Y En eso hemos quedado. bueno, pero el viaje se va a realizar siempre. Eso depende de hoy día, estaba haciendo hoy. Hasta hoy día Ya. tienen que depositar hasta las 4, dijeron. Bueno, ya, entonces yo voy a estar muy atento a lo que me digan hoy, pero la situación es bastante clara con lo siguiente, muchachos. Por favor, esto quiero que tomen en cuenta. Si el viernes viajamos, digamos, viajamos unas 15 o 20 personas, significa que un tanto parecido, unas 10 o 15 no van a viajar. Bien, estos 10 o 15 van a pasar el laboratorio de cerámica con Leji en la ciudad de La Paz, o sea, en nuestro laboratorio. No es que van a pagar 25 pesos y ya están libres del laboratorio, porque Leji me comentó eso, que algunos de ustedes dijeron, vamos a dar la cuota de 25 bolivianos y que nos computen el laboratorio. Eso ni lo sueñen. Así es que van a pasar clases y van a hacer el laboratorio de cerámica. Todos van a hacer. Viajen a Tiwanaku o no lo hagan. Así es que, inclusive, el informe final de cerámica va a ser la entrada para el examen final. Así es que si ha habido digamos, esa picardía de decir yo pago y ya está, entonces lo siento mucho, ¿no? Ya demasiado vivimos en un país tan corrupto, tan pervertido, y encima vamos a estar haciendo estas cosas. Así es que, muchachos, por favor, tomen en De cuenta hecho, el que esto. dio la idea. Ya, entonces, muchachos, eso por favor tomen en cuenta. Así es que este día viernes, yo creo que vamos a viajar. No importa 15, 20 personas, yo comprendo que algunos no pueden acceder, pero eso no los va a liberar del laboratorio. Lo importante es el laboratorio, lo demás comprendo es un día de recreación. Y bueno, yo lamento lógicamente que no vayan todos, ¿no? Me hubiera gustado que realmente estuviéramos todo el grupo, pero yo también entiendo muchas otras cosas. Pero de todas formas, muchachos, creo que 25 bolivianos no es una gran cantidad de dinero y todos podemos acceder mínimamente para hacer el laboratorio de cerámica, ¿no? Entonces quedamos en eso. Yo muy atento a lo que me digan entre hoy y mañana. El día viernes, entonces, ya estará claro, la reunión va a ser 6 de la mañana en el obelisco, eso sí, para los que van a viajar. Y para los que no van a viajar, ya Leji se comunicará con ustedes y los citará un día, tal vez de la semana, en el laboratorio para hacer el laboratorio de cerámica. Si yo no tengo cruce de alguna otra materia o alguna otra actividad, también voy a estar presente en el laboratorio con los que no van a pasar el laboratorio en cerámica. Bueno, entonces son solamente esas dos cosas, muchachos, ¿no? No hay otra situación. ¿Alguna pregunta con relación al viaje y al laboratorio de cerámica? Nada, nada. Bueno, entonces voy a estar muy atento, por favor. Hoy es miércoles, mañana ya sí o sí tiene que estar bien clara la situación y espero, bueno, que parece, todo indica que vamos a hacer un viaje, aunque no seamos todos, ¿no? Lamentable, pero a ver, veremos qué se puede hacer. Hablen con Leji, ¿no? Hablen con Leji. Bueno, ¿qué más quiero decirles?
El día de hoy vamos a empezar con tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos necesito 2 clases. Con 2 o 3 clases concluimos clasificación y usos de tratamientos térmicos. Así es que ya estamos perfilándonos hacia el examen final, ¿no? El examen final ya tenemos también una fecha más o menos tentativa, hasta el momento no hemos cambiado, entonces todo hace suponer que estamos llegando a un final ya de semestre. Bien, muchachos, entonces, por favor, pongan, creo que es el tema número 6 o tu tema número 5, eso ya no es muy importante, creo que es el 6, ¿no? Pongan tema número 6, tratamientos térmicos. Bien, tema número 6, tratamientos térmicos. Bueno, empezaremos diciendo que dentro de lo que es la tecnología de los metales, de manera general, ¿no? O sea, nosotros ya hemos visto bastante de esto. Dentro de la tecnología de los metales, alguna vez con ustedes comentamos que posiblemente podamos dividir todo lo que se refiere a la tecnología de los metales en 3 grandes rubros, ¿no? Uno es la metalurgia, que como habíamos mencionado es la ciencia, las ciencias, ¿no? Que tratan de cómo obtener metales a partir de materias primas, como ser los minerales o inclusive ahora el reciclaje y de muchas otras fuentes que podrían existir, ¿no? Ahora, inclusive, han debido escuchar que hay intentos de poder trabajar con asteroides, ¿no? Con meteoros que pueden contener alguna cantidad de metales muy importantes. Se tiene algún conocimiento que en el espacio exterior hay asteroides que básicamente están formados por metales preciosos, vale decir oro, platino y platinoides, ¿no? Entonces imagínense conseguirse uno de esos asteroides y, bueno, hacerlo de alguna forma factible, cosa que nosotros podamos aprovecharlo. De hecho, el universo es un concepto tan fantástico, tan increíble, que nosotros no podemos muchas veces concebirlo, la grandeza que hay fuera de nosotros, ¿no? Hay algunos rumores, digamos, algunos postulados que indican que hay planetas íntegramente hechos de diamantes, ¿no? Entonces, imagínense si es que eso de alguna u otra forma se pudiera aprovechar. La verdad es que eso rasga lo fantasioso, pero hablando del universo, nada es fantástico, ¿no? Ahí todo es posible y eso es un hecho. Bueno, entonces la metalurgia es básicamente nos indica cómo obtener los metales a partir de materia prima que nosotros tradicionalmente podríamos tener aquí en la Tierra, ¿no? El 2, o sea, el segundo grupo de la tecnología de los metales muy importante, son la fabricación de piezas. Y eso ustedes ya tienen una idea muy clara cuando hablamos de deformación y de fundición. Las dos formas base o fundamentales que nosotros tenemos para obtener todo lo que básicamente nos rodea, ¿no? Entonces, ya sea por deformación o por fundición, se pueden obtener piezas. En este punto, creo que está por demás decirlo, pero digamos, la soldadura, ponerse maches, doblar cosas, esos son operaciones, podríamos llamarlas así, suplementarias, complementarias, pero de ninguna forma pueden entrar a la clasificación, digamos, raíz que nosotros tenemos en lo que se refiere a fabricar piezas, ¿no? O si algo se suelda es porque primero se ha deformado o primero se ha fundido, y bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces nosotros conocemos estos 2 grandes grupos. Y finalmente, lo que alguna vez les comenté, existe los tratamientos térmicos o TT, que están destinados netamente al mejoramiento
al mejoramiento de las piezas que nosotros hemos obtenido, ya sea aquí, o perdón, ya sea aquí o aquí, o de algún otro proceso, digamos como la soldadura, ¿no? Entonces, el tratamiento térmico básicamente se basa en que nosotros estamos buscando mejorar las propiedades de las piezas que ya hemos fabricado. Entonces, esa es la cadena, ¿no? La cadena de la tecnología de los metales. Algunos ponen una cuarta, que vendría a ser el reciclaje, el reuso, la reutilización, y yo creo que también valdría la pena hablar al respecto, ¿no? Es otro gran grupo de técnicas, de ciencias que hoy en día, en especial en los últimos años, ha tomado mucho impulso porque, bueno, es nomás necesario decir que el reciclaje antes no era considerado, digamos, una cuestión primordial, pero debido a cuestiones de, digamos, de que se están agotando las minas, la cuestión del cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, hacen pues que el reciclaje sea importante ahora, ¿no? Una, una muy buena forma de volver a utilizar todo lo que ya el hombre tiene y, bueno, volver a ingresar todos esos materiales al circuito de la producción es pues una idea realmente muy buena, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros hablamos el 4 como reciclaje, la universidad nuestra, la UMSA, que se jacta de ser la mejor del país, tiene ingeniería metalúrgica, tiene metalurgia como una carrera específica. Fabricación de piezas también las tiene, ¿no? Porque nosotros hablamos de mecánica, electromecánica, de hecho ustedes están metidos en esto, pero no tenemos una carrera de tratamientos térmicos y no tenemos una carrera de reciclaje, ¿no? Entonces, esas dos cosas nos faltarían y aunque ustedes no lo crean, eso es algo muy importante. Da mucha pena escuchar noticias que dicen que la juventud, no usted, lógicamente, eh, ahora prefiere más ser, bueno, digamos, administrador de empresas, abogado y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué empresas vamos a administrar, muchachos, si no hay? Entonces, por demás está decir que estas materias técnicas no tienen mucha popularidad entre ustedes, ¿no? Yo por esa parte los felicito que ustedes hayan ingresado a una ingeniería, pero esto es simplemente para que noten la importancia de estas ciencias en lo que es la tecnología de los metales. Bien, seguiremos adelante. Vamos a hacer una especie de, vamos a tratar de mencionar a las principales variables que tienen lugar en cualquier tratamiento térmico. Entonces pondremos variables. Los variables de un TT. El TT, tratamientos térmicos, es una forma casi universal de referirse a este grupo de ciencias. Si ustedes un poco se ubican, en inglés es exactamente lo mismo, ¿no? Thermical treatment se llama, ¿no? Entonces es TT también. Por eso en mucha literatura de tratamientos térmicos, en especial la anglosajona, que ha sido traducida al español, entonces este término TT es casi universal, ¿no? Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos como tal utilizan básicamente, digamos, la base de cualquier tratamiento térmico son dos variables. Una, lógicamente, es la temperatura, que nosotros vamos a medir en grados centígrados, y otra es el tiempo tau, que se puede medir en segundos, se puede medir en minutos, se puede medir en horas, en algunos procesos inclusive en días, en algunos en milisegundos y, bueno, en realidad, dependiendo del tratamiento térmico que ustedes estén considerando, la unidad de tiempo puede ser la más variable, ¿no? Por lo general se utiliza minutos, ¿no? Es lo que más se utiliza, pero en algunos tratamientos térmicos, ya creo que con eso, de esto discutimos con ustedes alguna vez, no se utiliza, no se puede utilizar segundos, ni minutos, ni horas, sino se utiliza el logaritmo del tiempo, ¿no? Se utiliza el logaritmo del tiempo por la facilidad que ofrece en el momento de hacer una graficación. O sea, me refiero a que en un mismo gráfico térmico pueden estar incluidos segundos y horas y días, ¿no? Entonces, imagínense
Si yo tengo que poner en un mismo diagrama, digamos, algún proceso que ha pasado a los 3 segundos y ha pasado también, digamos, a la media hora, entonces yo tengo un problema en la escala, ¿no? Tendría que hacer un gráfico, pero realmente increíblemente grande, incómodo para poder graficar 3 segundos y al mismo tiempo una hora. O sea, en el eje del tiempo, esas variables van a tener que estar en segundos. Entonces, imagínense si pongo 3 segundos y, bueno, digamos 3600 más tengo que poner lo que es una hora, entonces el gráfico se me vuelve loco, ¿no? Se dan cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, la verdad es que muchas veces para solucionar eso, nosotros utilizamos el logaritmo del tiempo. Y el logaritmo del tiempo entonces me permite ya tener un gráfico mucho más comprensible, más fácil de elaborar. Por esa situación es que el logaritmo del tiempo se utiliza también, ¿no? Van a tomar en cuenta esa situación. Bien, como alguna vez les comenté, la principal herramienta para poder describir un tratamiento térmico es el diagrama térmico, en este caso ya no de enfriamiento, sino simplemente se denomina diagrama térmico, porque este diagrama térmico puede tener tanto enfriamiento, puede tener calentamiento, puede tener tiempo de permanencia, puede tener varias de estas. De hecho, los diagramas térmicos en los tratamientos térmicos son muy diversos, son muy diversos. Haremos un pequeño ejemplo hipotético, lógicamente, de un tratamiento térmico, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo que ya hemos venido haciendo hasta ahora, vale decir, dibujar un diagrama donde tengo en el eje vertical la temperatura con grados centígrados y en el eje horizontal, lógicamente, el tiempo tau. Nos vamos a simplificar en este diagrama, como es hipotético, vamos a utilizar minutos. Bueno, pues miren, por ejemplo, un tratamiento térmico podría tener esta forma, ¿no? Digamos, primero sube, luego se mantiene constante, vuelve a subir un poco, otra vez constante, y luego podría enfriarse. Como se darán cuenta, este tratamiento térmico hipotético consta de varias etapas. Digamos, esta es la primera, esta vendría a ser la segunda, esta de aquí vendría a ser una tercera, esta vendría a ser una cuarta y finalmente esta vendría a ser una quinta. La mayoría de los tratamientos térmicos empieza en 20 grados centígrados y acaba en 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, la temperatura de aquí es el comienzo y el inicio prácticamente de todos los tratamientos térmicos. Muy raro es el tratamiento térmico que pueda concluir en otra temperatura, ¿no? De hecho, eso prácticamente está descartado, pero quién sabe, podría existir tal vez algo que no se sujete a lo que nosotros estamos diciendo. En los tratamientos térmicos se usa mucho la letra tau, ¿no? Esta letrita del alfabeto griego. Y, por ejemplo, digamos de aquí hasta aquí, esto podría ser un tau y le podríamos poner una pequeña letra C que significa tiempo de calentamiento. Entonces, fíjense, de aquí sube hasta aquí, entonces, bueno, puede ser unos 4 o 5 minutos. Significa que en 4 o 5 minutos ustedes tienen que subir de 20 grados a una temperatura determinada, que, bueno, aquí no está señalada, pero supónganse que es 800, 900, no importa. Entonces, este tau vendría a ser el tau C, tiempo de calentamiento, y, bueno, en el gráfico va a tener un valor muy exacto, ¿no? De hecho, si ustedes tienen un taller de tratamientos térmicos, los tratamientos térmicos se dan a los trabajadores en forma de estos diagramas térmicos. O sea, el instructivo que recibe el trabajador es un diagrama térmico. El ingeniero térmico le dice, aquí está, tienes que hacer esto con las piezas y bueno, si tienes alguna duda me avisas, ¿no? Entonces él agarra esto y más que todo, esto es más que algo así como su instructivo, ¿no? Cómo tiene que trabajar. Bien, en este lugar se darán cuenta que hay un tau que se podría llamar tau P, o sea, P de permanencia, o sea, es un tiempo que parte de aquí hasta aquí, que significa que la pieza se ha calentado, luego se ha mantenido en una temperatura constante por un tiempo determinado. Esto de la permanencia es bueno que ustedes sepan para qué se hace, pero creo que ya todos se imaginan.
El problema es que si bien la pieza ha alcanzado una temperatura determinada, lo que ha alcanzado la temperatura determinada es más que todo la superficie de la pieza que está en contacto directo con el horno. Eso no garantiza que el interior de la pieza también tenga la misma temperatura. El interior de la pieza puede estar más fría, ¿se dan cuenta? Entonces, una de las tareas del ingeniero térmico es calcular en base a la masa, en base al volumen, a la forma de la pieza, en cuánto tiempo de la superficie de la pieza hasta el interior de la pieza la temperatura se va a homogeneizar, vale decir, sea la misma en un punto y en la otra. En la gran mayoría de los tratamientos térmicos es necesario que la temperatura sea la misma en todo el cuerpo de la pieza, ¿no? En todo el cuerpo de la pieza. No en todos. Existen algunos tratamientos térmicos que reciben el nombre de tratamientos térmicos superficiales y ahí lo que interesa es la superficie nada más, no tanto así el interior. Pero, como les comento, en la mayoría de los tratamientos se necesita que la temperatura sea constante en todo el cuerpo de la pieza, no solamente en su superficie. Eso depende de muchas cosas, ¿no? Ahora, fíjense, una pieza puede ser más gorda, más pequeña, entonces la lógica me indica que una pieza voluminosa va a necesitar más tiempo de permanencia que una pieza relativamente pequeña para obtener la misma temperatura en todo su cuerpo, ¿no? Entonces esto vendría a ser una temperatura de permanencia. Ahora, fíjense, en este otro lugar, eh, esto es un diagrama hipotético, hay otra vez sube la temperatura, o sea, lo han subido hasta aquí y ahora la vuelven a subir un poco más. Entonces, esto de aquí vendría a ser el tau C, pero miren, ya para diferenciar de este tau C podríamos poner tau C1, digamos, ¿no? O tal vez aquí tau C1 y aquí tau C2. Eso ya depende de ustedes, pero también esto supone un tiempo de un calentamiento extra. Entonces, yo me animaría a poner tiempo de calentamiento 1, ¿no? Eso significa que la pieza otra vez sube un ingreso de temperatura, un incremento. Eh, Puede haber, muchachos, como les digo, es hipotético, yo solamente quiero mostrarles cómo es un diagrama térmico en general, pero digamos, aunque sea raro el caso, puede darse esta situación, ¿no? Por alguna u otra exigencia tecnológica muy específica. Bien, de aquí hasta aquí se darán cuenta que hay otro tau P. Ese otro tau P podría ser tau P1, o sea, otra vez tiempo de permanencia, pero ya distinto a este tiempo, ¿no? Entonces, para diferenciar esto de esto podría ser simplemente tau P y este podría ser tau P1, ¿no? Bien, finalmente, de aquí hasta aquí ustedes tienen un tiempo de enfriamiento, entonces esto vendría a ser tau E, tiempo de enfriamiento, ¿no? Entonces, ahora quiero que capten la idea. El tiempo de enfriamiento significa cómo yo enfrío. En el laboratorio de tratamientos térmicos que ustedes han tenido, han visto que los enfriamientos pueden ser en diferentes lugares. Pueden ser en agua con hielo, en agua con sal, puede ser en el aire, puede ser en aire caliente, puede ser en el horno, puede ser en el horno apagado, puede ser en el horno prendido. O sea, este tau E puede tener pues una infinidad de formas, una infinidad de tamaños y prácticamente tampoco es, digamos, un pecado afirmar que definitivamente el tiempo de enfriamiento es el que define todo. O sea, como ustedes vayan enfriando su pieza o, digamos, su material metálico, en definitiva, esa es la forma, eso va a ser en realidad, digamos, lo que va a definir las propiedades finales que yo voy a obtener en la pieza que estoy tratando de trabajar o de mejorar. Bueno, entonces creo que esto ya no es nuevo para ustedes, por eso ese es un diagrama técnico, ¿no? Ahora pueden haber muchas variantes, pueden haber algunas otras cosas, pero en términos generales es esto lo que se maneja, diagramas térmicos de enfriamiento. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No hay. Bueno, vamos ahora a la clasificación.
Pongan entonces, podríamos poner punto 2, uno que sea variables, clasificación. Bueno, dentro de los tratamientos térmicos existen una serie de clasificaciones. Las más variadas pueden existir. Otra vez tengo que acudir a la paciencia de ustedes y lamentablemente no hay una única clasificación en el mundo. Otra vez depende mucho de la escuela donde haya nacido, digamos, esta clasificación. Alguna vez les comenté, nosotros tenemos un libro que ha sido escrito por digamos, rusos. Entonces, debido a esa situación circunstancial, nosotros vamos a tratar de utilizar una clasificación parecida a la que hay en el libro. No es la misma, yo un poquito la he cambiado, la he simplificado un poco porque considero que para lo corto que nosotros vemos, esta clasificación que les voy a presentar ahora es más aceptable, nos da una visión más amplia de lo que son todos los tratamientos térmicos y en definitiva, digamos, me parece que nos da la idea esencial de lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, los tratamientos térmicos, o sea, podríamos decir los TT, básicamente se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Aquí vamos a poner uno, aquí vamos a poner otro y aquí vamos a poner otro. Bien, en el tercer lugar, o sea, vamos a empezar de aquí, no empiezan, sino están un grupo de tratamientos que recibe el nombre de tratamientos termoquímicos. Vamos a hablar un poco de los tratamientos termoquímicos, pero quiero que esté claro para ustedes que estos tratamientos no solamente necesitan calor y tiempo, como nosotros hemos visto hasta ahora, sino que necesitan de una transformación química. Esta transformación química se da para, como hemos mencionado con anterioridad, para mejorar la calidad de las piezas. Y, por ejemplo, aquí entra un tratamiento termoquímico que se denomina cementación, otro que se denomina nitruración. Y, digamos, de manera general, necesitan de un tercer componente, que es un tercer componente químico, y la reacción que se obtiene finalmente con la pieza que ustedes están tratando de mejorar es la que nos da el resultado final, ¿no? O sea, no solamente es calor aquí, sino hay un elemento químico que participa muy activamente y el tratamiento termoquímico se cumple. Para que esto quede un poquito más claro y que no esté nadando, creo que es bueno nomás que les comente de un tratamiento termoquímico o por lo menos, digamos, de la esencia de qué se trata, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la cementación como ejemplo. La nitruración es muy parecida. Bien, la cementación es un tratamiento termoquímico muy interesante y muy sencillo de hacer. Consiste en que ustedes tienen que tener una caja metálica, algo así como lo que estoy dibujando ahora, partida en dos, muy parecida a la caja de fundición que nosotros hemos utilizado en nuestra práctica de fundición, pero la cajita por lo general tiene que estar cerrada, ¿no? O sea, tiene que tener los lados superior e inferior, o sea, una caja directamente, ¿no? Y bueno, tiene que tener una especie de seguro, cosa de que se pueda cerrar herméticamente. Y bueno, lo que se hace es algo muy interesante. Supónganse que ustedes quieren endurecer un engranaje mediante la cementación. Entonces, ustedes agarran su engranaje y lo meten dentro de la pieza. Estoy tratando de dibujar un engranaje dentro de la pieza o dentro de la cajita. La caja se llena con carbón. Carbón, sí, carbón. Carbón que ya hemos hablado, ¿no? Puede ser carbón de piedra o puede ser carbón vegetal, cosa de que la pieza se encuentre metida, sumergida dentro del carbón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supónganse que esta es la pieza, el engranaje,
digamos, ahí está el engranaje. Entonces, esta pieza del engranaje está rodeada totalmente de carbón y además está encajonado en la cajita que nosotros hemos dibujado. Ahí está. Bien, todo esto se lleva al horno y se eleva hasta unos 1000 grados centígrados o 1200, dependiendo de lo que ustedes quieran conseguir. Y bueno, se darán cuenta que a esta temperatura el carbono empieza a calentarse, pero no se consume como combustible porque no hay ingreso de aire. ¿Se dan cuenta? Esto está cerrado, o sea, el ingreso de aire es muy pequeño. O sea, no se produce básicamente una reacción, digamos, de la quemada del carbón, sino lo que sucede es algo bien interesante. Supónganse que esta es la pared de la pieza de la... Esta es la pared de la pieza de del engranaje. Entonces, átomos de carbono, debido a que la temperatura sube tanto, empiezan a difundir dentro de la superficie de la pieza. A 1000 grados centígrados el engranaje va a estar prácticamente de un color amarillento, va a tener mucha energía, entonces va a haber mucha actividad de absorción de átomos en la superficie del engranaje con el carbono. De tal forma que si digamos el engranaje estaba fabricado, por decirles, por un acero 1040, lo que significa que tenía 0.4% de carbono, en un momento determinado, debido a que el carbono empieza a ingresar en la superficie del engranaje, la superficie tranquilamente puede enriquecerse hasta el 1.2% de carbono. Y ustedes saben que ese carbono es duro, tiene una dureza mucho más elevada que el 1040, y lo que obtengo es un endurecimiento de la superficie. O sea, aquí este tratamiento térmico que ustedes ven que se llama cementación, que es un tratamiento termoquímico, a mí me ayuda a endurecer la superficie. Este es un laboratorio muy sencillo de realizar. De hecho, si ustedes ya pueden idearse, es un laboratorio que nosotros queremos implementar en laboratorio de ciencia de materiales. No lo hemos hecho porque ya nos está quedando muy poco el tiempo. Este año quería hacer yo cementación con ustedes, pero resulta que era un grupo grande, entonces no nos ha dado tiempo. El próximo año vamos a fabricar las cajitas, que son cajas metálicas. El carbono podemos conseguir en cualquier lado. Bueno, también se necesita un poco de carbonato de sodio, que es una especie de catalizador que ayuda a que este proceso de difusión ayude. Eso es un detalle. Se darán cuenta que este es un laboratorio muy sencillo de hacer. De hecho, el procedimiento de cementación es muy fácil de realizar, ¿no? También es muy efectivo. Y aparte de ello, ofrece una serie de ventajas también a comparación de otro tipo de tratamientos que también se utilizan para endurecer superficies. Pero la cementación, muchachos, quiero que comprendan que es un tratamiento termoquímico. Ahora se darán cuenta del por qué, porque utilizo carbono extra. Y si bien no es una reacción química lo que hay aquí, lo que sí es un proceso de penetración, ¿no? Un proceso de difusión. Y esos procesos, bueno, tienen un aspecto químico muy, muy notorio, ¿no? Entonces empiezan a meterse dentro de la superficie, hay una actividad muy intensa en la superficie y eso produce que la superficie se enriquezca con carbono y no hacia el centro. Entonces el centro de la pieza se mantiene con 0.4% de carbono. Recuerden que eso es un acero muy resistente, no es duro, pero la superficie sí se endurece. O sea, tengo una combinación de propiedades genial, donde el centro es resistente, no es duro el centro, pero la superficie sí es dura. Bueno, lamentablemente, lógicamente va a ser frágil, pero digamos, regulando bien el proceso, yo puedo obtener una dureza aceptable de tal manera que la fragilidad no me resulte un problema, ¿no? Y que simplemente me ayude que es duro. Bien, creo que el ejemplo está bastante sencillo, bastante claro. Este es un tratamiento entonces del primer tipo, bueno, del tercer tipo,
que nosotros denominamos tratamiento termoquímico, ¿no? Si quieren ustedes saber algo más sobre la nitruración, en el libro tienen bastante sobre este tratamiento. Este tratamiento utiliza nitrógeno para poder endurecer la superficie, muy similar a la cementación, por eso es que entran en un mismo grupo. Bien, vamos al grupo 2, ¿no? Entonces, de la clasificación, aquí entran los tratamientos termomecánicos. Bien, un tratamiento termomecánico es un tratamiento que utiliza calor y el término mecánico significa que utilizamos deformación. El ejemplo típico de esto es la forja. Cuando ustedes agarran un pedazo de acero, lo calientan y le empiezan a dar golpes, lo están tratando de manera térmica porque le han dado calor y mecánica porque le están dando golpes y le están cambiando la forma. Luego ustedes saben que eso se puede templar o se lo puede dejar como sea, sin templar también. Por ejemplo, han debido ver ustedes muchas piezas en el mercado, hay piezas ornamentales, son cosas que nuestros artesanos fabrican bastante bien. Han debido ver unas mesitas con acero doblado, coloreado digamos, con un matiz medio café, oscuro, o sea, le dan un bonito matiz, ¿no? Son piezas más que todo ornamentales, significa para adornar, digamos, algún tipo de sala o dormitorio, bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces eso se llama arte forjado, ustedes han debido ver, eso ahí en el mercado. Ese arte, por ejemplo, no necesita que se templen esas piezas, simplemente el calor, luego la deformación, vendría a ser un tratamiento termomecánico. En el caso específico de la forja, el tratamiento termomecánico supone que nosotros le estamos dando, digamos, la punta a un cincel y luego esto lo introducimos en el agua para templarlo y lograr que el cincel tenga una dureza acorde con las necesidades de este instrumento, de un cincel, ¿no? En ese caso, el tratamiento se denomina termomecánico, como les dije, porque hay cambio de forma de la pieza en el transcurso, ¿no? Entonces, eso es un tratamiento termomecánico. Bien, y finalmente empieza aquí los tratamientos térmicos propiamente dichos. O sea, esta clasificación es medio rarita, ¿no? Aquí digo tratamientos térmicos y aquí están también tratamientos térmicos. Pero aquí bien, continuamos entonces. En los tratamientos térmicos propiamente dichos, vamos a considerar nosotros 4, que creo que son los más importantes, y con ayuda de ellos vamos a estudiar, vamos a tratar de comprender para qué usamos los tratamientos térmicos, ¿no? Entonces, en el libro tienen algo parecido, ¿no? En A vamos a poner lo que se denomina recocido de primer género. Luego, seguramente se darán cuenta que va a haber recocido de segundo género. O sea, este término recocido es un término muy utilizado y también aquí quiero serles sincero, como es una traducción, lo que la mayoría de nuestros libros tiene, el término recocido se traduce muchas veces de mala forma, ¿no? Por eso es que hay nomás confusión en lo que se refiere a lo que es un recocido o lo que es un revenido. Muchos libros confunden estos términos y con eso llevan a la confusión al estudiante. Por esa situación, yo quisiera que he tratado de hacer esta clasificación tratando de obviar ese tipo de errores, cosa que ustedes puedan comprender más sencillamente de lo que nosotros estamos queriendo hablar, ¿no? Un ratito, muchachos, haremos un pequeño puntito. Estoy viendo a Leji que está presente. Leji, ¿estás en el grupo?
Buen día, buenas tardes, Inge. Ya, entonces, quería hablar contigo al principio de la clase, pero parece que no estabas todavía. Mira, estamos en la mitad de la clase, pero no importa, voy a poner un punto apartito. Cuéntanos, por favor, cómo está la cuestión del viaje. Algo me dijeron los muchachos. ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo está la situación? Cuéntanos a todos. Ya, Inge, buenas tardes, muchachos. Hasta ahorita tengo 12 personas confirmadas que han adelantado y cancelado el costo del bus, bueno, el costo del viaje, y dos compañeros dijeron que ya no podían, entre dos o tres. Tengo ya una lista con Ilmer, con el auxiliar, pero no todos han cancelado. Entonces yo les estaba dando hasta hoy a las 4 de la tarde para que me puedan depositar y asimismo poder ya empezar a hacer las reservas, confirmar al guía, confirmar al restaurante y demás para que no decir vamos a hacer 20 y al final solo estemos 10. No, a mí el restaurante me va a cobrar 20, vayan o no vayan, ¿no? Entonces necesito saber quiénes van a ir, quiénes en serio van a poder cumplir con lo que hicieron, se hicieron anotar más que todo. Es eso, Inge, ahorita ese es el problema. Muchos se han anotado, pero no todos están cancelando. Ya, comprendo. De todas formas, yo hablé con los muchachos al principio y la situación es bastante, digamos, clara porque los que van a viajar, y ojalá que viajemos, porque veo que con 12 personas tal vez no se logre, ¿no? Entonces, no, si no se viaja, no se viaja. Pero si es que ese número va a ingresar y Legi, tú consideras que eso paga el bus, entonces viajamos, no hay problema, aunque seamos unos 15 o un poco más sería lo ideal. Pero el resto sí va a tener que hacer el taller de cerámica sí o sí. O sea, yo sé que estoy en una situación tal vez un poco molestosa para algunos, pero la verdad es que los que no van a viajar, sí, muchachos, van a tener que hacer el esfuerzo de cancelar a Leji 25 bolivianos por los materiales que nos va a dar de cerámica y por el uso de su horno. Eso es un hecho. Entonces, solamente hay dos grupos, ¿no? Los que van a ir a Tiwanaku o los que van a hacer cerámica aquí con 25 bolivianos. Entonces, hasta el día de hoy en la tarde o mañana más tardar, por favor, Leji, tú confirma. Y Leji, yo te dejo a ti en potestad de decidir si se viaja o no. Si ves que el número es muy reducido y que no se alcanza a pagar el bus, entonces no viajamos. Pero eso sí, todos van a tener que pagar los 25 bolivianos para hacer el taller de cerámica. Ya nos hemos comprometido contigo y bueno, no quiero echarme atrás en esta situación. En ese caso, vamos a tener que devolver, digamos, el bus, la comida, la entrada al museo a los compañeros que han pagado. 25 bolivianos se les queda para hacer el tratamiento de cerámica, pero eso sí, todos van a tener que hacer el tratamiento, el laboratorio de cerámica. Estamos diciendo inclusive que la entrega del informe de cerámica va a ser el boleto de entrada al examen final, ¿no? Entonces, están obligados los muchachos a hacer el tratamiento de cerámica sí o sí. Esa es la situación. Ya, Inge, ahora lo que yo estaba viendo, como somos poquitos, no va a rendir para el bus. Hemos conseguido un bus más económico, pero aún así no rinde. Si son solamente 12 o 13 los que están cancelando, no rinde para lo que es el viaje. Y ahora otro punto era que el 2 de diciembre tienen los chicos el examen. Supongo que ese es examen final, ¿verdad? Sí, así es, porque ya después del 2 solamente van a tener segundos turnos y ya tengo que poner las notas al sistema, ya no da el tiempo. Ya sí, porque los que no van a viajar darían el taller de cerámica el 2, entonces van a salir perjudicados los que van a tomar, o bueno, los que no van a viajar y van a tomar el taller en curso. Ahora, Eh, por los tiempos, yo sugeriría que sea el taller en aula nomás, Inge, que ya no hagamos el viaje. Bueno, decidan hoy si es que no va a haber entonces viaje el día viernes. ¿Puedes traer todos los materiales y Sí, hacemos todo el laboratorio ya en aula? sí, Inge, eso es lo que Ya, necesito saber, porque me preocupa más que todo los que no van a viajar, ya. porque ellos se perjudicarían, porque estábamos viendo, como le digo, el 2 de diciembre hacer el taller, pero si es el 2 de diciembre su examen final, entonces ya no van a poder hacer el taller o No, sería demasiado tarde que hagan el taller. no, tampoco. El 2 es viernes
Con los que no viajarían, tú podrías hacer el taller el lunes 28 o el martes 29, no hay problema. Pueden Es que hacerlo los antes. chicos no pueden. Bueno, ellos tienen ayudantía, creo, con mi materia creo que los tienen los días miércoles, o sea, inclusive el miércoles 30 podrían hacerlo en esa hora. Ellos tienen tiempo, no es que no tienen. O sea, Sí, porque ese día me dijeron, no tenemos tiempo, y por eso lo moví, porque queríamos hacerlo el sábado 26, pero dijeron que no podían, que no sé qué. Entonces, de eso quedamos en que sea el viernes 2 de diciembre. Pero si ya tienen que entregar su informe para esa fecha, no me comentaron que el miércoles tienen auxiliatura, o sea, que podrían el día miércoles. Entonces, yo creo que miércoles haríamos con los que no van a viajar, el miércoles haríamos el taller, o que sea, con supongo los que no, sería a esta hora, con los que no con, viajen. con los que no viajen pueden hacer el día lunes 28, martes 29 o miércoles 30. Ahora, que no tengan tiempo, no les creo, ¿no? Estos tienen, estos señores, tiempo, así es que se van a sacar el 28, 29 o 30, o a más tardar el jueves 1, cosa que para el viernes 2 sí ya puedan dar todos sus exámenes, ¿no? Así es Ya, que, Inge. por favor, toma en cuenta eso, Leji. Definan hoy, me daría mucha pena que no viajemos, pero bueno, también comprendo que alguna situación puede estar con los chicos, digamos, económica, principalmente que no les permita. De todas formas, el laboratorio sí o sí lo haremos, ya que no tenemos que cumplirlo, ¿no? Ese laboratorio no lo hacemos hace mucho tiempo y eso no está bien, ¿no? Tenemos que hacer ese laboratorio porque está en el programa de nuestro curso. Ya, Así es que quedemos ya, en Inge. eso, Legi, ¿está bien? Entonces, bueno, supongo que me están escuchando los chicos. Solo un compañero me dijo que me iba a depositar en la noche por motivos de trabajo, o algo así. Me dijo en la noche te voy a depositar. Entonces, hasta las 4 de la tarde, porque los bancos solamente funcionan hasta las 4:30, 5, y tengo que retirar yo el dinero para de una vez empezar a movilizarme lo que es día jueves, alistar todo. Entonces, chicos, por favor, hasta las 4 de la tarde, sus aportes de los que de verdad van a viajar, con su nombre, el comprobante del depósito para que yo les ponga en lista y mediante eso yo empezar a hacer las reservas. Mínimo necesitamos ser 20 personas para cubrir el bus, porque así nos sale a 20 bolivianos. Les mandé la lista de los precios. Eso es lo que yo necesito, que me confirmen bien para que yo también pueda empezar a hacer las reservas, confirmar al guía, confirmar al restaurante y así no nos vemos perjudicados para el día viernes. Si hasta las 4 no tengo 20 personas, directamente yo voy a decirle al ingeniero que el curso se va a hacer el viernes en aula nomás, porque más yo ya no puedo movilizarme, no puedo ir uno por uno a pedirles el dinero, ¿verdad? Es interés de cada uno también y ser responsables. Ya, muy bien, Legi. En ese caso, si es que hiciéramos el laboratorio solamente de cerámica este viernes, empezaríamos más temprano porque es largo, ¿no? Hay que preparar Sí, muchas cosas, no nos va a dar mucho tiempo. La teoría, entonces, tal vez una hora de teoría pasemos de 8 a 9 e inmediatamente nos vamos a ir al laboratorio para poder pasar esto hasta mediodía, acabarlo. ¿Listo? ya, ya, igual los que, si es que no se hace el viaje, se devolvería lo que sobraría del dinero a los que ya han pagado, porque otros ya han depositado el total del viaje. Entonces, solo se les descontaría los 25 bolivianos del taller y el resto se Sí. les haría la devolución. Pero, como les digo, chicos, hasta las 4 de la tarde, por favor, o si es que quieren hasta las 5 esperarles, tienen que avisarme. Yo no puedo adivinar ni suponer nada. Necesito que me hablen claro y así organizarnos mejor. Ya, creo que está claro entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces está claro, esta noche estaremos en contacto, Leji, y bueno, en todo el Ya, grupo, y me avisan cómo les ha ido. Gracias, Leji. listo. Entonces, de cualquier forma, nos vemos el viernes contigo, ya sea aquí, en el Obelisco, o, bueno, en otro lugar, pero es seguro que el viernes vamos a tener actividades. Ya, gracias, Listo, Leji. ingeniero. Listo, chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Bien, muchachos, entonces creo que esa situación está más o menos clara. Volvemos a lo nuestro.
Entonces, A, recocido de primer género, B, recocido de segundo género. El C que nosotros vamos a ver es el temple. Y D, vamos a ver un tratamiento térmico que se llama revenido. Bien, aquí ustedes verán que vamos a ver 1, 2, 3, 4 de manera un poco más detallada y vamos a utilizar estos tratamientos térmicos para poder comprender en realidad para qué utilizamos estos tratamientos térmicos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya no hay. Entonces vamos a la primera clasificación. Recocido de primer género. Muy bien. Como ustedes ya saben, todo tratamiento térmico necesita un calentamiento. Luego necesita un mantenimiento a esa temperatura y finalmente un enfriamiento. El recocido de primer género sigue esta lógica, o sea, primero se calienta, luego se hace un mantenimiento a esa temperatura y definitivamente después se hace un enfriamiento, pero este enfriamiento tiene un carácter lento. En realidad se lo realiza en el aire. Las temperaturas de este tratamiento térmico por lo general están alrededor de los 700 a 800 grados centígrados, no más. Ese es un recocido de primer género. Lo importante de esto es que el enfriamiento es lento, vale decir, se hace en el aire. Al decir en el aire, se refiere a que la pieza que se está tratando térmicamente para el recocido de primer género, primero se lo calienta, se hace el cálculo para ver que toda la pieza tenga una temperatura constante y luego se lo saca del horno y se lo deja enfriar en el taller térmico. Por lo general, los talleres térmicos son, como su nombre lo indica, bastante calientes, ¿no? En los países nórdicos, donde las temperaturas caen bastante bajo, los talleres de tratamientos térmicos están, digamos, climatizados, cosa de que no sea, digamos, incómodo para el trabajador. Y lógicamente se puede hablar de unos 15 a 20 grados centígrados el término medio de un taller de tratamiento térmico o inclusive más, inclusive si es que en la calle hay temperaturas de 10 o 20 bajo cero, ¿no? Entonces vamos a considerar esa situación y el enfriamiento en este caso es lento en el aire. El objetivo, ¿no? Ahora sí vamos a ver para qué utilizamos esto. El objetivo principal del recocido de primer género es luchar contra un fenómeno que recibe el nombre de licuación dendrítica. Y el nombre dendrita para ustedes ya no es una palabra desconocida. Recuerdo que en la anterior clase hablamos lo que son dendritas. Si ustedes se acuerdan, hicimos una especie de similitud con un pino que crece, ¿no? Entonces un pino empieza a crecer, digamos, de un tallo principal, de este tallo empiezan a separarse otros tallos secundarios, de estos secundarios se pueden desprender otros que deberían ser de tercer orden, luego otros de cuarto orden, de quinto orden y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es la licuación dendrítica? La licuación dendrítica viene a ser algo así como una malformación de los granos. Nosotros estamos, digamos, acostumbrados a dibujar un grano bonito, digamos así, pelotitas, y eso es lo que hemos visto por lo general. En el caso de la austenita sabemos que son medio como adoquines, pero bueno, granos al fin.
Pero la verdad es que estos dos tipos de granos muchas veces no resultan. Estos granos, por alguna malformación que sufre la pieza, no tienen este aspecto y esto es malo. ¿Cuándo sucede la licuación dendrítica? Supóngase que ustedes tienen una lingotera, ¿no? Voy a tratar de dibujar una lingotera aquí. La lingotera es una especie de envase donde yo vacío el metal, espero a que cristalice y luego, digamos, obtengo un lingote. Creo que lingotes han visto todos alguna vez, ¿no? Entonces esto vendría a ser una lingotera. Si ustedes tratan de imaginarse cómo funciona una lingotera, se darán cuenta que el metal que está caliente empieza a enfriarse lógicamente hacia el exterior. Debido a que el exterior tiene una temperatura menor, el calor entonces trata de evacuar esta masa metálica y se produce la cristalización. Ese fenómeno nosotros hemos estudiado. Esta flecha que ustedes ven a mí me representa una especie de dirección de la cristalización. ¿Qué significa eso? Que la cristalización empieza, digamos, del centro y más o menos que se va a la derecha en este caso, o a la izquierda en este caso, o arriba en este caso, porque esos son los lugares por donde existe, digamos, la succión de la temperatura, la succión de la energía, la succión del calor de la masa metálica que yo estoy cristalizando. Desde ese punto de vista, en muchas ocasiones, debido a que esta es la dirección para sacar el calor, los cristales empiezan a crecer en forma de dendritas, más o menos de esta forma, ¿no? Las dendritas son como pinos, eso dibujamos con ustedes, y entre estas dendritas van a aparecer lógicamente los granos que nosotros queremos obtener. O sea, la dendrita es una especie, vamos a llamarlo así, de cáncer, ¿no? Ese nombre que muchas veces nos llena de terror, ¿no? El cáncer humano es un crecimiento de células que generan algún tipo de tejido que no es deseable en el cuerpo humano y que puede causar una serie de problemas, inclusive la muerte, ustedes saben muy bien. Entonces, podríamos decir que una dendrita es una especie de cáncer en el metal. Y se da precisamente porque este tipo de enfriamientos ocurre. De hecho, la aparición de dendritas dentro de los cuerpos metálicos es bien común. Se utiliza lógicamente métodos metalográficos para poderlos encontrar. Vamos a utilizar ahora el buscador de Google para que yo les pueda mostrar las dendritas. O sea, las dendritas no son una excepción, son, diríamos, inclusive una especie de regla. Por eso, la mayoría de los metales que salen de la producción metalúrgica en forma de lingotes, casi todos se someten a un recocido de primer género, precisamente para eliminar este tipo de dendritas, porque una vez que calentamos, en el caso de los aceros, digamos, a 700, 800 grados, estas dendritas empiezan a disolverse. Algo así como si, digamos, imagínense un poco de parafina, que ustedes le dan un poco de calor, van a notar que la parafina se derrite, ¿no es cierto? Entonces, algo similar podríamos decir que suceden con estas dendritas, y por efecto del recocido de primer género, las dendritas van nomás pues transformándose en granos comunes y corrientes, y el efecto dendrítico desaparece y ya no causa daño al metal. La dendrita, si se mantiene dentro del cuerpo metálico y, digamos, este lingote va luego a un proceso de deformación, digamos, de ese lingote quieren fabricar algún tipo de angular o de chapa metálica o de lo que sea, la verdad es que las dendritas van a ocasionar que cuando se esté tratando de deformar este lingote, en ese lugar va a surgir una ruptura, porque la dendrita definitivamente destruye la homogeneidad del material y le quita mucha resistencia, ¿no? Entonces la dendrita es una situación muy indeseada
y este recocido de primer género pelea principalmente con esta licuación dendrítica. Bien, a ver, denme un minuto. Voy a buscar en el internet dendritas en fotos y vamos a ver esa partecita con ustedes, ¿ya? Entonces, denme un minuto, ahí va, ya. Déjenme esto acabar. Ya, ahí va. Eso es bueno de este sistema a veces, ¿no? Que podemos compartir cosas interesantes con ustedes. Muy bien, muchachos, ahí está. Esas son las dendritas, ¿no? Fíjense, hay varias. De hecho, vean ustedes en la parte izquierda, donde está mi cursor, van a ver una dendrita, pero esta es una dendrita de agua, ¿no? O sea, es un cristal de agua que está saliendo. Esta parece ser una dendrita metálica, no tengo el detalle, pero ahí dice solidificación de una dendrita. Sí, así es, fíjense. Se darán cuenta, el primer tallo principal vendría a ser el eje principal, luego hay otros ejes secundarios de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, etc. Ahora, esta es la dendrita, fíjense en mi cursor, por favor. Estoy apuntando en la segunda fotografía de izquierda a derecha en la parte superior. Esto es una dendrita que se está viendo en el microscopio electrónico porque prácticamente se lo ve en 3 dimensiones. Eso nos permite hacer el microscopio electrónico, entonces vean esa dendrita, ¿no? Esta creo que es más que todo un dibujo antes que ser una foto, ¿no? Parece que la tercera, fíjense dónde está mi cursor, pero fíjense ahora en la cuarta fotografía, muchachos, en la cuarta. Aquí ustedes tienen ya una metalografía de dendrita, pero recuerden que la metalografía es un corte, o sea, esta es una vista en 2 dimensiones. O sea, han cortado a la dendrita y lo que están viendo son sus ramificaciones o las secciones de sus ramificaciones. De hecho, la dendrita, el grano dendrítico como tal, fíjense ahora, por favor, en esta foto que es genial, es así como crecen los granos de las dendritas en los metales. Aquí ustedes tienen una dendrita, pero neta, ¿no? 100% dendrita, por así decirles. Alrededor de ellas están los granos normales, que sí logran crecer, pero este tipo de granulación surge y, como se darán cuenta, como les comenté, es una especie de cáncer, ¿no? Que está dentro del metal y yo preciso deshacerme de él de alguna forma. Entonces, el recocido de primer género es lo que causa las dendritas y este tipo de estructura es muy común, ¿no? Por eso la mayoría de los metales tienen esta forma y la verdad es que se tiene que luchar contra ellas, ¿no? Ahí tienen más fotos. Fíjense muchachos esta foto, esta que está aquí. Este es un lingote, lo que les estaba dibujando. Esto ha salido de una lingotera. Fíjense arriba, vean el rechupe, y aquí adentro fíjense las dendritas que han crecido, ¿no? O sea, realmente este material que ustedes ven es re asqueroso, ¿no? O sea, no sirve para nada. Lleno de dendritas, lleno de huecos, el rechupe una desgracia. O sea, este metal realmente malísimo. Ahora, las dendritas pueden surgir también no solamente por la cuestión de hacia dónde se enfría el metal. Muchas veces existen cierto tipo de basuras, cierto tipo de elementos que pueden introducirse en el proceso de fabricación y lamentablemente ellos producen un crecimiento dendrítico muy acelerado. Desde ese punto de vista, el material está dañado ya desde el inicio, por decirles, ¿no? Y lamentablemente, si esa es la situación, aquí inclusive ya ningún recocido les va a ayudar. Las dendritas se van a ir formando de manera, digamos, increíblemente grande, como en este caso que ustedes ven, y esto básicamente ya no tiene solución. Simplemente se necesita refundir y tratar de eliminar ese elemento que está causando el crecimiento de dendritas. Recuerden que el recocido se va a utilizar con piezas que tienen dendritas, pero digamos en una cantidad razonable, o sea, donde se puede luchar con ellas. Pero esto que ven ustedes en este lingote
está totalmente deshecho, ¿no? Entonces, podríamos decir, es un cáncer extremo, donde ya lo único que hay que hacer es ir a la Avenida Buch, la funeraria Valdivia y otras, ¿no? Que ya podrían ellos darnos una solución. Pero esto ya es un extremo, ¿no? Un extremo de dendrita, por así decirles. Bien, aquí ustedes, fíjense en esta, aquí tienen, ¿no? Cómo está creciendo la dendrita dentro del líquido. Así son, fíjense, son estructuras realmente bastante complejas. El estudio de las dendritas es un campo muy grande, también de la ciencia de la metalurgia. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que estas existen y que son malformaciones de los granos. Bien. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? De eso, digamos, sería como un concepto general. El recocido de primer género se utiliza por lo general para acabar esto de las dendritas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, vamos entonces a otro objetivo del recocido de primer género y este es el último que vamos a ver hoy día, ¿no? Bien, pongan entonces B otra A que sea dendritas, entonces B pongan por favor tensiones. El recocido de primer género, y en realidad todos los recocidos, también se utilizan para eliminar tensiones. Bien, eliminar tensiones. Bueno, para hablar de esto tenemos que recordar un poco los procesos de deformación. Si ustedes quieren fabricar, por ejemplo, una lámina, van a tener que introducir la materia prima, o sea, un lingote, dentro de unos rodillos. A ver, voy a tratar de dibujar eso. Supónganse que este es un rodillo y aquí está otro. Entonces, yo introduzco hacia allá mi materia prima y los rodillos empiezan a achicarlo, o sea, por deformación. Si yo quiero que todavía sea más delgado, entonces voy a introducir en otros dos rodillos que estén todavía más pegados unos al otro, ¿no? Entonces, finalmente, yo lo que voy a obtener es un material muchísimo más delgado que el que originalmente yo tenía. Un típico proceso de deformación. Bueno, ¿qué sucede cuando yo hago esto? Lo que sucede básicamente es lo siguiente. Si yo tengo aquí un rodillo y aquí tengo el otro, y agarro un momento determinado del trabajo, voy a notar que mi metal, algo así como que se divide en capas. O sea, estos dos rodillos presionan al metal. Y como lo presionan, la superficie del rodillo que está en contacto con el metal, algo así como que se mantiene del mismo tamaño, pero lo que está en el centro trata de fugar hacia los costados. A ver, vamos a hablar de esto. Imagínense un sándwich que tiene mucha mayonesa. Si ustedes aprietan el sándwich, la mayonesa, ¿por dónde se va? Por los costados, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que aquí sucede es lo mismo. Imagínense que el metal es el sándwich, ustedes lo aprietan y por los costados trata de escapar el metal, pero en la periferia, vale decir, en estas superficies de contacto, el metal se mantiene del mismo tamaño. O sea, ¿qué obtengo? Obtengo un metal más o menos, digamos, de esta forma, donde estas partes jalan hacia allá y estas partes jalan hacia allá. ¿Se dan cuenta? O sea, esta parte, la idea del sándwich me ha venido uno porque tengo hambre y es hora del almuerzo, pero eso es lo que sucede. Cuando ustedes apretan, entonces lo del centro trata de fugarse hacia afuera y lo de los costados se mantiene en su lugar. Entonces, en este lugar surgen tensiones. Y ustedes saben que las tensiones producen siempre problemas en los metales. Por eso es cuando
ustedes realizan, digamos, el trabajo de laminación, la lámina se achueca, o sea, trata de doblarse de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque precisamente esas tensiones no le dejan, digamos, que se haya aplanado y, bueno, esté tranquila, ¿no? Siempre se va a tratar de torsionar. Y esas torsiones es precisamente por el producto de tensiones que salen. Por eso, cuando en el caso de fabricar, digamos, planchas de acero, las planchas se fabrican bajo este punto de vista, bajo deformación. Luego se ponen en rollos, pero esos rollos tienen plancha muy tensionada. Y para que esa tensión desaparezca, también se utiliza un recocido de primer género, porque ese recocido saca esas tensiones y las disipa. Este término que estamos usando ahora de disipación es algo bien interesante y con este concepto vamos a acabar hoy. Disipación de energía. ¿Qué es tener tensión? ¿Qué significa que el metal está tensionado? Significa que tiene energía, digamos, extra. Esa energía se le ha transmitido cuando los rodillos le han empezado a deformar. Entonces, es una especie de rollo de plancha metálica, pero tensionada y con mucha energía dentro. Pero cuando yo lo caliento y lo enfrío lentamente, ese momento donde el calor que yo le he dado extra empieza a salir, pero de manera lenta, se lleva la energía que está dentro del, dentro del metal deformado, de tal forma que esa tensión desaparece. Espero que me estén comprendiendo lo que les quiero decir. Aquí está el rollo de acero, recién salido. Está con una energía bastante grande. ¿Por qué? Porque está tensionada. Y está tensionada por el efecto que les he comentado. Bien, le pongo un tratamiento térmico. Aquí está el rollo caliente. Tiene todavía más energía. Porque aparte de esta energía que tenía, le estoy dando más energía porque le estoy dando calor. Pero cuando esto se enfría lentamente, el rollo que yo tengo va a llevarse esta energía que le he dado y además la energía que tenía y va a tener una energía pequeña. Entonces, este calor extra que le doy mediante un tratamiento térmico saca la energía extra que le ha dado el tratamiento de deformación y lo deja en un estado muy estable. Y esto ya es bueno. Entonces, fíjense, el tratamiento térmico de primer género ayuda enormemente a reducir esas energías malas que están dentro de los metales. Para terminar esta parte, espero que esté comprendido, vamos a citar una situación del cuerpo humano. Cuando ustedes están enfermos, su temperatura sube, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que sube? Sube porque a esa temperatura, a 39 grados centígrados, digamos, el cuerpo trata térmicamente de destruir bacterias que no aguantan esa temperatura. O sea, la subida de temperatura, de hecho, es una manera propia que tiene el cuerpo de defenderse. Sube su temperatura para matar a las bacterias, no a ustedes, lógicamente, y luego vuelven ustedes a su temperatura normal cuando las bacterias y demás cosas, o virus tal vez, puedan estar muertos. El tratamiento térmico, en este caso de primer género, tal vez podría comprenderse mejor desde ese punto de vista. El material que ha salido de la deformación está enfermo porque tiene mucha energía. Yo le doy más energía y lo saco de manera lenta, de tal forma que voy a sacar la energía que yo le he puesto y la energía que tenía más. Esto se llama disipar esa energía y es así como esto sucede. Ahora,
lo más interesante de todo esto es que esta energía que ustedes tenían al principio puede desaparecer, pero con el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Habría que ver, ¿no? Puede tal vez pasar días, tal vez meses, etcétera, de tal forma que en un momento determinado esta energía se va a disipar. Vale decir, tan tóxico como al principio hubiera sido, sino que con el tiempo va a llegar nomás a una energía estable, de por sí. O sea, el tratamiento térmico es algo así como acelerar esa disipación de energía que yo al principio tenía de este tamaño para tener una energía de este tamaño. La idea, más o menos de manera así sencilla, se puede explicar de esa forma. Bien, muchachos, ya no tenemos más tiempo, cualquier rato se va a acabar nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Buenas. Inge, respecto al informe, teníamos que mandarle el lunes, pero no es arreglado. Yo he mandado al mismo que No, teníamos. he arreglado, o no, pucha, otra vez tal vez no ha salido. Ya, no se preocupen, era para este lunes, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Eran los informes de los 2 últimos laboratorios, si no me equivoco. De partículas y tintas penetrantes, sí. Pero he arreglado, muchachos, ¿no? Tal vez otra vez no me aceptó el sistema. Voy a revisar ahora mismo, pero no se preocupen, si hemos quedado para el lunes, va a ser para el lunes, no hay problema de eso. ¿Está bien? Ok, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, muchachos, cualquier rato esto se va a cortar. Miren, les pido hagan el esfuerzo de realizar el viaje. Yo sé que va a ser bonito.